La agricultura era sencilla y primitiva. Aunque los campesinos fueran ahora propietarios de sus tierras, todavía las cultivaban del mismo modo que lo habían hecho durante siglos. Sin embargo, la producción alimenticia era vital, así como las exportaciones de cereales, con las que se financiaba la compra de maquinaria al extranjero y el pan que alimentaba a los obreros en las ciudades. Los campesinos también tenían ya objetivos de producción. A menudo se trataba de cantidades mucho mayores de las que podían producir y por esa circunstancia eran enviados funcionarios para inspeccionar sus cultivos y confiscar sus cosechas. Había que producir más cereales y para ello se introdujo un nuevo sistema, la colectivización. En 1929 los líderes comunistas empezaron a presionar a los campesinos para que se incorporaran a las haciendas colectivas, donde se repartirían el trabajo y podrían utilizar con pleno rendimiento las nuevas máquinas. Ahora la fabricación en serie se aplicaba tanto en la industria como en la agricultura. A muchos campesinos no les gustaba la idea, sobre todo a los kulak, campesinos ricos que ahora iban a perderlo todo. Por todo el país estallaron fuertes movimientos de protesta. Antes que aceptar la colectivización, los campesinos incendiaron sus casas, destruyeron sus cosechas, mataron su ganado. Y millones de campesinos fueron concentrados y alejados de sus tierras. Aún así, la vida en las pequeñas y grandes ciudades sí mejoró para algunos. Se rodaron películas propagandísticas como esta, en las que se mostraba a los obreros el nivel al que podían aspirar si eran ciudadanos soviéticos leales y trabajadores. Las ideas de los planificadores estalinistas para la ciudad modélica del futuro apenas tenían efecto en la realidad, salvo en el caso de algunos edificios públicos en Moscú y la obra maestra de Stalin, el metro de Moscú. Cada estación estaba decorada en distintos estilos y por primera vez los obreros podían usar un medio de transporte rápido y barato. Pero el logro más importante de estos años estuvo en el desarrollo industrial a través de los planes quinquenales. En la década que precedió a 1937, que marcaba el término de los primeros dos planes, las cifras de producción industrial se habían disparado. En 1937, por ejemplo, la producción de petróleo se había triplicado desde 1927. La producción de carbón era 4 veces mayor, al igual que la de acero. Pero, ¿cómo había cambiado Stalin durante estos años? En las convocatorias del partido, el aplauso parecía confirmarle como líder incuestionable de la nueva Rusia. Pero su falta de escrúpulos también le había creado enemigos, y a Stalin empezó a obsesionarle la idea de que estaban conspirando para acabar con él. Uno de los líderes más populares del partido era Kirov, un veterano bolchevique que ahora encabezaba el partido en Leningrado. En diciembre de 1934, Kirov fue asesinado. Algunos creyeron que Stalin estaba detrás de este asesinato, pero él alegó que se había tratado de un intento terrorista de derrocar al Estado. Su policía secreta puso manos a la obra. Irrumpían de noche en las casas de la gente más confiada. Funcionarios del partido, científicos, líderes industriales, oficiales del ejército, se llevaban a muchos que no volvían jamás a sus hogares. Fueran o no inocentes, los cientos de miles de víctimas de las purgas de Stalin iban a sufrir la misma suerte. Viejos bolcheviques, amigos de Lenin, líderes de la revolución, fueron obligados a comparecer en juicios propagandísticos, y siempre acusados de crímenes que sin duda no habían cometido, contra el partido, contra los trabajadores, contra el Estado. Sin embargo, y aunque parezca increíble, confesaban tales crímenes, pedían incluso perdón por haberlos cometido y aguardaban la sentencia del tribunal. El castigo era inevitable, y los detalles del mismo se difundían por todo el mundo a través de la radio moscovita. Saludos, escuchan Radio Centro Moscú emitiendo en la frecuencia de 12 MHz.
Los criminales fascistas seguidores de Trotsky que han atentado contra la propiedad del Estado soviético y, lo que es aún más precioso, contra las vidas de nuestros trabajadores, han recibido un implacable castigo. La sentencia del tribunal fue acogida por la gente de nuestro país con pesarosa satisfacción. Esta es la sentencia de nuestro gran país. Muerte a los enemigos del pueblo. Tenemos al gran Stalin, nuestro estandarte, nuestro líder. Tenemos el partido de Lenin y Stalin, la enorme fuerza creadora de nuestro pueblo. Tenemos al gobierno soviético de Stalin, el más grande y poderoso del mundo. Ahora Stalin podía estar tranquilo. Ahora todas las celebraciones eran en su honor. Exigía aplauso y afecto y pocos tenían ya la valentía de negárselos. El culto a la personalidad de Stalin no había hecho sino empezar. Todos compraban el retrato del genio de la nueva era, el hombre más sabio de nuestra época, como le calificaba Pravda, el diario oficial del gobierno. Ahora Stalin siempre era el centro de atención. En 1937, mientras Stalin se dirigía desde el Kremlin a la Plaza Roja de Moscú para pasar revista a sus tropas, parecía que su posición como líder supremo y dictador de la Unión Soviética era absolutamente inamovible. Parecía que el Ejército Rojo iba por fin a confiarle su inquebrantable lealtad después de que cerca de la mitad de sus más veteranos oficiales hubieran caído víctimas de la purga. La modernización de Rusia había sido llevada a cabo a costa de un alto precio en vidas y sufrimiento. Millones de personas habían tenido que morir para convertir la Unión Soviética de Stalin en una potencia mundial. Los logros de la industria soviética a través de los planes quinquenales habían incluido la fabricación en serie de armamento y equipos para el ejército más grande de Europa. ¿Pero tenía la Unión Soviética fuerza suficiente? ¿Había sido capaz la modernización de contrarrestar la creciente amenaza de la Alemania nazi en el oeste y de Japón en el este?